Sí, Ujú. porque usted comentando, ¿no? Ya, muy bien, ya. Ya, entonces vamos a continuar de aquí, ¿ya? Pero bueno, va a ser un poco de recuerdo de esta parte, ¿ya? De forma genérica, ¿ya? A ver, muy bien, a ver, hay que grabar también. Recording in progress. Muy bien. A ver, vamos a continuar en esta parte de los principios. Eh, y a modo de recuerdo, ¿no? Los principios eh, son muy importantes básicamente porque nos ayuda a interpretar el contenido de las normas o de las reglas que podemos encontrar en distintos dispositivos legales. Entonces, los principios también podemos decir que tienen, llenan aquellos vacíos o lagunas, ¿no? Porque las normas no son perfectas. Algunas de estas son inconsistentes, no son muy claras, entonces justamente ahí vienen a tallar, o ahí, ahí adquieren la importancia los principios, nos va a permitir. Muy aparte de eso, también los principios son fuente creadora, es decir, a través de los principios se han creado una serie de leyes, decretos legislativos, decretos supremos, reglamentos, entre otros, ¿no? Entonces también tiene esa función. Ahora, no olvidarse también que los principios tienen un carácter de justicia, ¿no? Es decir, se sostiene en el tema de valor de justicia, ¿no? En ese valor, ¿no? No hay principio que sea contrario a ella. Entonces, estos principios, ¿no? Entonces, he ahí su importancia. Ahora, por otro lado, la Constitución Política de Estado, no solo del Perú, ojo, las constituciones de distintos países, y como bien lo sabemos por cultura general, pues es la norma suprema, ¿no? Es la Carta Magna, es la ley de leyes, ¿no? Entre distintas denominaciones que se le ha dado, ¿no? Estas normas o artículos que contienen las constituciones, eh, no solo son, pues, no solo contienen en todo caso derechos, deberes o obligaciones, sino también contienen principios, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, las normas también que encontramos en la Constitución también son principios. Y de hecho, miren acá, en el artículo 75, estamos más o menos en ese sentido trabajando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Un principio es la garantía constitucional. Otro principio es la legalidad, la reserva de la ley, el principio de la descentralización, equilibrio presupuestario. Todo eso lo estamos en 38, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, miren, no es que solo es el texto o el contenido de ese artículo, sino también un poco ejemplificándoles que ahí también contienen principios que se tienen que observar. Entonces, acá lo que quiero decirles también es que no necesariamente textualmente van a encontrar diciéndolo principio de garantía constitucional o principio de legalidad. No, 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 rara vez vamos a encontrar. En algunos artículos de la Constitución Política del Estado vamos a encontrar. Por ejemplo, si ustedes revisan el 74, ahí sí dice expresamente, ¿no? Los tributos se crean en base a los principios, dice, ¿no? Textualmente lo dice. Lo que quiero decirles es que no vamos a encontrar expresamente, sino tenemos que inferir, ¿ya? Que hay un contenido de principios dentro de esos párrafos, de esos artículos, o en el contenido de esos artículos. Entonces, hay principios, las cuales eh, debemos nosotros deducirlas y finalmente aplicarlas, ¿no? Al caso concreto, a donde corresponda, ¿no? Cuando nosotros estemos revisando, digamos, en este caso, el tema del endeudamiento, entonces nosotros podemos decir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en la realidad se presenta, ¿no? O se observa, por ejemplo, ustedes trabajando en el gobierno regional, observan que hay endeudamiento generado, ¿no? Hace 15 años atrás y las cuales se sigue pagando. Y de repente observan que tiene una serie de irregularidades, ¿no? Y se pueden preguntar ahí, pero pues, eso no se ajusta a la ley, ¿no? Entonces, ¿es correcto reconocer esta deuda? ¿Es correcto pagarla? ¿Qué podemos hacer, no?
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, entra el artículo, el artículo 75, ¿no? Que me debe a mí ayudar a entender e interpretar correctamente ese hecho, ¿no? Aplicando obviamente la norma, ¿no? Eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Entonces, ya me acuerdo muy bien, ¿no? Que esto ya les había comentado, ¿no? Pero sin embargo, acá hay que destacar, porque acá ciertamente genera una confusión, ¿ya? Dice, los municipios con cargo a sus recursos y bienes propios y sin autorización pueden endeudarse. Pero esta posibilidad solo recae en el endeudamiento interno, ¿ya? Y normalmente esto en la deuda a corto y mediano plazo, más no a largo plazo, ¿ya? ¿Por qué eso es de largo plazo? ¿Por qué, profesor? Porque probablemente estemos hablando de un monto considerable que de repente va a rebasar, ¿no? El patrimonio que tiene esa municipalidad, ¿no? Entonces, básicamente es por eso, ¿no? Porque tampoco sería, porque sería violar una regla que es el tema de la sostenibilidad fiscal, si es que uno se endeuda un monto pequeño, vamos a decir, ¿no? No es significativo el monto, pero a largo plazo. ¿Qué va a significar eso, no? Alta tasa de interés. ¿Ya? Entonces, no, eso va en contra del principio de la sostenibilidad fiscal y también de la responsabilidad fiscal, ¿no? Por eso es que les digo, ¿no? Entonces, por eso dicen, con cargo a sus recursos. Entonces, montos considerables, ¿no? Grandes, que de repente se quiera obtener ese préstamo para proyectos, ¿no? O megaproyectos, entonces no es posible, ¿no? Entonces, ahí solo va a ser posible el endeudamiento externo, ¿ya? O puede ser también interno, pero con garantía ya del Estado. ¿Ya? Entonces eso más adelante lo vamos a ver, ¿no? Pero eso quería hacer esa aclaración. O sea, no es que, por ejemplo, el municipio viaja a un país y fácil se va a endeudar. No, no, eso. Que podría pasar en el terreno de la realidad, pero no se ajustaría no solo a este artículo 75, sino obviamente a la ley de endeudamiento, ¿ya? ¿No? Tanto a la ley que se dicta cada año como también a la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento. Bien. ¿Qué más? A ver, el artículo 78. Dice plazo y presentación de los proyectos de ley de endeudamiento, ¿ya? Bien. Este artículo 78, ¿ya? Regula los plazos, ¿ya? Regula el procedimiento, ambos en forma genérica, respecto a no solo a la ley de endeudamiento, que se dicta todos los años, ¿ya? Todos los años, sino que no, nace en conjuntamente o se crea conjuntamente con la ley de presupuesto, ¿no? para un año determinado y también la ley del equilibrio financiero. Comentarles que el Poder Ejecutivo, ¿ya? Presenta estos proyectos de ley al Congreso, ¿ya? En forma conjunta, no va por separado, porque ambos tienen mucha relación, ¿ya? O están ligados unas a otras, y porque también por mandato expreso del mismo artículo 78 tiene que, ¿no? Presentarse en forma conjunta, ¿no? Podemos decir son unas tres leyes que nacen en forma conjunta. Y si ustedes han observado, estas tres leyes todas son correlativos en cuanto a su número, ¿no? Entonces, como es decir, ¿no? 1, 2 y 3, ¿no? Ley 1, 2 y 3, así es correlativo, ¿ya? Si mal no recuerdo, creo que estamos hablando ahorita de la ley 30.084, 85 y 86, ¿no? Y si nosotros revisamos del año 2020, de 2019, igual vamos a encontrar eso, y eso es una prueba de que sí, pues, ¿no? Nacen en forma conjunta porque se presentan en forma conjunta. Ya veremos más adelante todo el procedimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo básicamente, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? En cumplimiento de esto, ¿no? Se aprueba por ley, ¿no? Entonces, la ley de endeudamiento que lo revisaremos sustancialmente, justamente, hasta cuánto nos podemos endeudar internamente y externamente. Y externamente, básicamente la ley señala en dólares, ¿ya? Eso no significa que no pueda endeudarme con otras divisas, por ejemplo, las libras esterlinas o los yenes, ¿no? No, ¿ya? Pero así lo señala la ley, ¿ya? Y el interno lo desarrolla o lo expresa en soles,
Muy bien. Ya, continuemos, ¿no? Principios del sistema, ¿no? Entonces, siempre también ustedes no se olviden de esto, ¿no? Eh, no existe un, digamos, un marco normativo estricto, ¿no? Que no permita la aplicación o recurrir a otras disposiciones legales, ¿no? Entonces, es el caso, mira, en el caso del endeudamiento público, también pues tiene relación con otros sistemas, definitivamente, también tiene con otros dispositivos legales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos la ley 28.112, la ley marco de la administración financiera del sector público. Entonces, ahí, por ejemplo, señala también unos principios que nosotros, dentro del sistema de endeudamiento público, o de, si quieren, dentro de la gestión de endeudamiento público, nosotros tenemos que observar. Y son principios preclásicos, ¿no? Transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. Ahora, si nosotros revisamos los principios del decreto legislativo 1276, ¿ya? Entonces ahí también vamos a encontrar, mira, sostenibilidad fiscal que hace rato citaba, la predictibilidad del gasto público y el manejo de transparente de las finanzas públicas. Entonces, ¿por qué, profesor, usted está incorporando estas dos leyes? ¿No? ¿Por qué no nos ceñimos a la ley del Sistema Nacional de Endeudamiento Público? Es el decreto legislativo 1437, ¿no? Porque recuerden que el endeudamiento es una partecita del, ¿no? de las finanzas. Y si ustedes, estoy citando estas dos normativas, son, regulan en estricto las finanzas. Y las finanzas, pues, es una parte genérica, ¿no? Y el endeudamiento es una parte específica. Y dentro de finanzas vamos a hablar siempre pues, de recursos o fuentes de ingresos. Y tenemos sustancialmente los recursos ordinarios. Y excepcionalmente vamos a tener, ¿no? Como fuente de ingreso el endeudamiento, ¿ya? Por eso es que, ¿no? Entonces yo soy, como endeudamiento, soy una partecita, ¿no? Del tema de grande de que es finanzas, ¿no? Y finalmente acá, como ustedes pueden observar, principios del decreto legislativo 1437. Capacidad de pago, eficiencia y prudencia, transparencia y predictibilidad. Miren ustedes, predictibilidad, por ejemplo, se repite, ¿no? Aquí, capacidad de pago, que tiene que ver mucho con sostenibilidad fiscal, ¿no? Manejo transparente, con el tema de acá, transparencia y prudencia, y eficiencia, que siempre es un, creo que es un principio que hoy en día es muy vital dentro de la administración pública en general, ¿ya? Es más, y siempre comento donde puedo, ¿no? Ya no deberíamos hablar de eficacia, sino hablemos de eficiencia, ¿ya? Entonces, es por eso, ¿ya? Porque ahora, repito, profesor, siempre vamos a estar ahí observando los principios. No, no necesariamente, ¿no? Sino que mi recomendación parte de lo siguiente. Los principios, si ustedes lo comprenden, lo entienden bien, ¿no? Les va a permitir entender todo el contenido del marco normativo. Siempre que ustedes revisen, ahí está mi recomendación, parten de los principios. Eso traten de entenderlo. No les estoy diciendo memoricen, sino compréndanlo, entiéndanlo. Y van a ver cómo les va a ayudar a entender, comprender todo el marco normativo que pueda tener una determinada norma, ¿ya? Entonces, estos son principios generales, vamos a decir, ¿no? Que relacionados al endeudamiento, y estos son los principios específicos del endeudamiento público, ¿ya? Y ya les había comentado también la otra importancia radica en que nos va a permitir justamente interpretarla, ¿no? En comprenderla, ¿no? Cuando nosotros encontremos algo que no está claro, entonces recurrimos a los principios, ¿ya? O existe un vacío, ¿no? Ya recuerden que las normas no son perfectas, son perfectibles también, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, adelante. Sí, sí, Rick, adelante. ¿Ya? ¿Uno más? ¿Ahí está bien? Ya. Sí. Ya. Ok, ya. En principio, esta es la ley marco de la administración financiera
del sector público, ¿ya? Entonces, entendamos que el endeudamiento está dentro de las finanzas, ¿no? El endeudamiento es una partecita de las finanzas. Entonces, cuando yo voy a, por ejemplo, endeudarme, ¿no? O voy a obtener un préstamo, o voy a cancelar un préstamo, ¿no? No solo debo observar estos principios, ¿no? Que son específicos, ¿no? Sino también debo observarlas, estas de acá, sustancialmente cuando yo tenga conflictos o inconvenientes en cuanto a la aplicabilidad de este decreto legislativo, ¿ya? O existe alguna inconsistencia, ¿no? Alguna duda. Entonces, ahí recurro. ¿Cuáles fue los principios generales? ¿No? Las voy a encontrar en esta ley, ¿no? Entonces, ¿no? Transparencia, bueno, eso es algo que se repite. A ver, vamos por el tema de eficiencia, ¿no? Vamos a, ¿ya? Oralidad, por ejemplo, ¿ya? Creo que que no se repite, porque lo demás sí se repite, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos dice por el principio de legalidad? Que las finanzas, ¿no? O la administración de las finanzas públicas, ¿ya? Debe manejarse en estricto respeto, ¿ya? De la Constitución, la ley, ¿no? Eso nos enmarca. Es decir, me está diciendo, observa la Constitución, en algunos casos incluso ni siquiera señalan a la Constitución, sino a la ley, a la presente ley, ¿no? Y aquellas que se encuentran relacionadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el endeudamiento se encuentra relacionado, entonces yo tengo que observar eso. Y ahora, este es un principio de legalidad, pues miren, que es un principio también, vamos a decir, universal, o es un principio general dentro de la administración pública, ¿no? Porque hay el principio, por ejemplo, donde se dice el respeto a la Constitución, la ley y los derechos de los demás. Pero acá sustancialmente va a decir, respeta la ley, esta ley, la 28.112, ¿ya? Y aquellas que no se opongan a él, ¿no? Y aquellos dispositivos legales que se dicte para tal fin, ¿ya? Entonces yo tengo que cumplir ello, ¿no? Pues yo no me puedo salir, si se dan cuenta ustedes, ya me parametra, ¿no? Hay un marco normativo que me está parametrando mi comportamiento, mi conducta. Recuerden que las normas no son más que reglas de conducta, ¿ya? Nos encamina, ¿no? Para un mejor funcionamiento, para la aplicación de nuestras funciones, responsabilidades, deberes y competencias. Muy bien, no sé si Ricky y Ángel absolví tu pregunta, ¿no? Si hubiese duda no hay inconveniente, ¿no? Me lo haces saber. Ok. Ya, de repente un poco más acá, ¿no? O sea, los principios no es que son, ¿no? Ya, por eso es que, miren, ¿se acuerda? Yo me acuerdo muy bien, les he dicho, ¿no? Ustedes tienen principios, sí, ya está, ¿no? Entonces, esos principios, ¿qué hacen ustedes, no? Los conduce, les rige su comportamiento. Lo mismo hacen, pero en este caso, obviamente, más que todo rige o conduce el comportamiento de la normatividad, ¿ya? En cuanto a su aplicabilidad. Y siempre los principios tienen, ya les he dicho, ¿no? Ese tema, ese valor de justicia. Entonces, cuando tú quieras hacer algo y tienes que andar a una legalidad, a justicia, al tema de que se ajusta a derechos, se puede decir, ¿no? Entonces, porque eso es lo que te dice el principio en general. Un principio no hay principios, digamos, que sean contrarios a ello. Entonces, ¿con qué lo respaldas? Ya buscas un principio específico que me respalde justamente ese comportamiento. Por ejemplo, transparencia, ¿qué significa eso? Ya también lo conocemos, ¿no? No es más que la información que es pública, esa debe divulgarse, publicarse para que cualquier persona pueda acceder a ello, ¿no? Entonces, en base a ese principio yo puedo decir, ¿no? De repente, algunos préstamos, si es que no afectan este principio de la transparencia, los publico, ¿no? Los publico, pero de repente por ahí hay una restricción. Si puede, por ejemplo, si es para la compra de armamentos, hay una protección ahí. Si es un tema tributario, también hay una protección, ¿no? Entonces, he ahí, ¿no? Que los principios, ¿no? Que me van a permitir una mejor aplicación de la norma.
¿no? Los principios también nos ayudan a sustentar los informes, ¿ya? Porque es genérico por el principio, ¿no? No solo desarrolla una partecita de un artículo o dos artículos, no, es genérico. Y ustedes mismos dense cuenta, porque muchos de estos se están repitiendo. Mira. Transparencia acá, transparencia. Acá predictibilidad, miren, acá está transparente, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? El principio de legalidad ya está en todos, eso ya es un principio implícito, uno ya como funcionario público debe entender que su comportamiento debe ser de acuerdo a la Constitución y la ley, no puede salirse de ese marco, ¿no? Entonces, bueno, esa aclaración también, muy bien, salvo que haya algo más, a ver, por favor, adelante. No sé si acá tenemos algunos casos prácticos, ahí con eso vamos a reforzar también la pregunta que hacía Ricky Ángel, ¿ya? Bien, eh, bien. Entonces aquí en forma general les explico, miren, la Constitución nos señala, el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública. Entonces, es una norma constitucional ¿no? Que va a estar, ¿no? Ya, ¿no? Que justamente va a regir, ¿no? Desde un todo hasta lo más específico. Entonces, si hablamos a niveles de gobierno, hablamos del gobierno regional y gobiernos locales, ¿no? Entonces, así se tiene que, ¿no? La Constitución rige así, en forma vertical, ¿no? Y donde los que se encuentren en menor jerarquía están sujetos a su aplicación, ¿no? Y en base a ello, también, lo que quiero reforzarles diciéndoles, también se van creando otros dispositivos legales, ¿ya? Otros dispositivos, como acá por ejemplo les pongo, ¿no? Entonces hay distintos ahí, ¿no? Y ahora, cuando se crean estas disposiciones legales, estas instituciones de menor jerarquía, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿no? Tienen que también observar y mirar, ¿no? Mirar hacia arriba, ¿no? Y respetar las normas supremas. Funciones, ¿no? Entonces, no pueden desconocer. Entonces, no es hablar pues, de los estados federales, no, en este caso somos un estado unitario, democrático, y donde impera una sola constitución en base a toda la jurisdicción, todo el territorio nacional, ¿no? No existe estados federales que cierta autonomía les den a las municipalidades o a los gobiernos regionales, no. Ojo, la autonomía no es absoluta también. Ahí hay un gran error, a veces se cree que no es. ¿Por qué no es absoluta? Porque así estés a nivel del gobierno, ¿no? El gobierno central, igual estás sujeto, o tu limitación a tu autonomía es la Constitución. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿no? Yo pienso que se dan cuenta, es así, ¿no? Hay una autonomía plena que te permita hacer lo que mejor te parezca como institución, pese a que expresamente la ley te dice, ¿no? Eres autónomo administrativamente, funcionalmente, normativamente, ¿no? Hay la limitación que es la Constitución. Ese es digamos, el límite que les pone a todos, ¿no? Muy bien. Listo. Miren, aquí, por ejemplo, ya, para ganar un poco de tiempo, que esto un poquito quería que ustedes lo desarrollen, pero yo comprendo, ¿no? Acá lo que queremos mostrar, ¿no? Es la pirámide de Kelsen. Entonces, ustedes observaron, ¿no? Hay una norma suprema, que sí, pues vamos a ubicar, ustedes muy bien, ¿no? La Constitución Política del Estado ahí. Ah, pueden intervenir, ojo. Entonces, y en segundo orden, ¿a quiénes vamos a poner? A ver. ¿Ya? Las leyes, ¿sí? Leyes. Sí, ¿qué más? ¿Ya? ¿Ya? La ley orgánica, ¿ya? ¿Qué más? Decretos legislativos, ¿no? Tienen el mismo rango que las leyes, esto ya les había comentado, creo, que estos son emitidos por ejecutivos vía delegación, cuando se les delegue, ¿no? ¿Ya? Aquí en este mismo nivel también, no sé si están por acá las ordenanzas, sí, sí están, tienen también, está de este nivel, ¿ya?
De ahí vamos a hablar en decretos de alcaldía, ¿no? Reglamentan las ordenanzas, las resoluciones, ¿no? Más abajo. Resolución que ya esto, por ejemplo, miren, estoy poniéndole acá un poco para explicarles. Ya, acá vamos a ver. Este orden, ¿ya? Para darles una explicación, ¿no? Este más o menos es el marco normativo de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Decreto regional tendría que ser, ¿no? ¿Ya? Pero miren, la ordenanza tiene este mismo re. Pero ojo, solo dentro de su jurisdicción. Esa es, digamos, la limitación, ¿no? La ley, en cambio, es todo el territorio peruano. La ordenanza no, solo de la jurisdicción del gobierno regional o del gobierno local, ¿no? No puede más allá regir, ¿ya? Las resoluciones ministeriales, aquí, decretos supremos. Pero la resolución ministerial solo rige dentro de su jurisdicción, nomás también, ¿no? Eso es limitado. Decretos supremos son los que normalmente reglamentan las leyes, ¿ya? Directivas pueden haber en cualquier institución, por más pequeña que sea, bueno, las municipalidades distritales, normal, ¿no? Pueden crear directivas, los ministerios, también, ¿no? Los organismos constitucionales autónomos también, porque las directivas son, digamos, la parte más específica de algo que está regulado en la ley, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un tema, notificaciones, ya, la directiva lo hacen lo más específico, más detallado. Entonces, por ejemplo, en el tema de endeudamiento, ¿no? Veremos una fase, por ejemplo, en el desembolso. Entonces, una directiva regula todo ese procedimiento de forma más específica, ¿no? ¿Cómo es el desembolso? Porque la ley habla solo de la fase de desembolso. Y hablará un poco de pequeño, digamos, una pequeña conceptualización y nada más. Pero, ¿qué le desarrolla más específico? Las directivas, ¿no? Y acá, bueno, habrá, ¿ya? Pero sí, esto es más o menos el orden, mira, que son decretos de urgencia, ¿no? Pero aquí hay una discusión, algunos lo ponen aquí, ¿no? Va a depender del tipo de gobierno. En el caso nosotros somos un gobierno descentralizado, democrático, unitario, entonces ahí lo ubicamos. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Bien. Entonces, miren, ya un poquito pues, entrando en práctica, el tema justamente de los principios, ¿no? Que es su preocupación, ¿cómo se aplica, ¿no? Entonces, vamos justamente aquí, voy a tratar de que eso se vea. No he querido decirles el ejemplo porque para que no afectemos la práctica, ¿ya? Entonces, vamos ya, porque estamos retrasados, ¿no? Vamos a adelantar un poquito. Yo lo leo, miren, atentos, por favor. A ver, dice, al respecto, dice, debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la exclusividad, ¿no?, del Poder Ejecutivo en la iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, es decir, solo él es el habilitado para iniciar el procedimiento legislativo a ver, me parece que hemos tenido problemas de conectividad. Sí, doctor, no lo escuché. Un rato se cortó, creo. Parece que estamos teniendo problemas varios. Ya. No, sí, yo me di. ¿Ya? Entonces vuelvo a leerlo, ¿ya? A ver, espero que no tengamos más problemas. Hoy ha sido momentáneo esto. Bien. Entonces dice, al respecto, dice, debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo, artículo 78, ojo, en la iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto, ya hemos dicho no solo de presupuesto, tal del equilibrio y también del endeudamiento. Es decir, solo es habilitado para iniciar el procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto de ley. Esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y negociación propias de un sistema democrático,
a los efectos de determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que correspondan a los diferentes organismos estatales. ¿Ya? O sea, a ver, en resumidas, cuando está diciendo, si bien el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa legal y está reconocida en el artículo 78 de la Constitución Política del Estado, para efectos de presentar los proyectos, estos 3 proyectos de ley, en este caso la del presupuesto, está diciendo, esto no significa que él no sea una isla, ¿no? Sino dentro de un sistema democrático es correcto que coordine, ¿no?, con las distintas entidades o organismos estatales a fin de, ¿no?, asignarles ¿no?, un presupuesto que les permitan desarrollar o cumplir sus finalidades o ¿no?, sus objetivos, ¿no? Entonces, la pregunta es, más allá de la reflexión, ustedes pueden reflexionar muy aparte, ¿ya? ¿Qué principios crees que respaldarían el fundamento? A ver, vuelvo aquí a los principios, aquí están. También tenemos el de aquí, ¿no? ¿Qué principios creen que respaldarían? Porque, ojo, la ley no le dice, ¿sabes qué? Coordina, conversa con los demás organismos estatales. No, no le dice, conversa con el, no sé, a ver, con el Jurado Nacional de Elecciones. No, no, que ciertamente han permitido, ¿no? Entonces, tienes ya ¿no?, el marco legal, estás cumpliendo, es a lo que vas a tomar recursos de otras fuentes para en este tema, para atender un tema de emergencia, entonces sí es válido porque te estás haciendo con la norma. Pero si no hay la norma y simplemente tú lo haces, ahí vas a tener serios problemas, ¿no? Salvo que se justifique en el interés público, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, exista grave e inminente peligro de la vida de las personas, ¿no? Y tienes que tomar una decisión, y no hay la ley. Entonces, el único que te podrías, digamos, defender es el principio del interés público, ¿no? Y el interés, en el principio también ¿no?, de respeto a la vida y la integridad del ciudadano, ¿no? Se dan cuenta bien, no hay norma, pero esos principios nos podría ayudar para salir de responsabilidad, porque de hecho, ¿no?, principio de legalidad, no has respetado la ley, no tenías un marco legal para hacer eso, pero tú como autoridad y viendo que el peligro es inminente y va a poner el fin supremo, que es la vida de las personas, entonces puede, digamos, ser las atenuantes para que no seas responsable por ese hecho. Pero normalmente siempre tiene que haber un marco normativo. El Estado por eso tiene que prever, adelantarse a eso. Pero ¿qué pasa si es un Estado, ¿no?, que para durmiendo, ¿no?, y tú tienes que tomar la decisión? Eso sí podrías hacer, ¿no? No es lo recomendable, pero no te queda otra, ¿no? Porque si tú vas a decir, no, es que no hay el marco legal y yo no puedo hacer nada, y hay autoridades así, entonces, mira, la vida de muchos ciudadanos se va a perder. Siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay. Pero lamentablemente en el ámbito de la administración pública tiene que haber el marco normativo. Y si no hay, son casos extremos, ya pues tienes que agarrarte en el principio del interés público, ¿no? Y algunos otros principios también, por ejemplo, los derechos fundamentales de la persona, y el artículo 1 también, ¿no? Entonces eso podrían atenuarte tu responsabilidad. Y de hecho lo atenúan hoy, y a veces salen exentos de responsabilidad. ¿Por qué has hecho esto? No había el marco normal en base a este principio. Y hay las pruebas, los hechos que realmente has salvado la vida. Seguridad de que sí, pues quiere vivir. Uno o dos de repente no quedarán, ¿no? Entonces se observa hay una mayoría, pero es la suma de sus intereses individuales. Entonces, ese es el interés público. No es lo que me parece que masa quisieran, sino es el interés que cada uno de los individuos de la sociedad desee. Ese es el interés público. Muy bien. ¿Algo más, a ver? Porque acá concluimos y empezamos otro tema.
Recording stopped. Ya, muy bien. A ver, mientras voy a presentarles, nos quedan, y ahí creo que podemos avanzar. A ver. Lo que sí que es analizar el artículo 75. En parte ya lo hemos hecho, ¿ya? Entonces ahora voy a tratar de hacerlo más concreto, ¿ya? Para que y un poco también avancemos. Pueden preguntar, intervenir en el pleno desarrollo, ¿ya? A ver, vamos a partir de esto. Ya voy a grabar. Ya. Recording in progress. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la sesión 5, ¿no? Entonces aquí corresponde analizar el artículo 70. En parte ya lo hemos hecho, pero vamos a completar con algunos aspectos, ¿no? Que esto, por ejemplo, ya les había comentado, pero me voy a suprimir aquí. La Constitución prima sobre toda ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. ¿Ya? Esto más también es importante, ¿no? Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Es un contrato social, ¿no? Muy bien. Entonces esto, por ejemplo, en endeudamiento, son los antecedentes, cómo estaba regulado, ¿no? Entonces, si ustedes observan la Constitución de 1823 y 1825, señalaba que es la facultad del Congreso establecer los medios de pagar la deuda pública al paso que vaya liquidándose, ¿no? Comentarles que en esos tiempos no se hacía planificación, y si se hacía una planificación general, era una planificación como un listado de comprar ¿no? y adquirir, ¿no? Básicamente eso era. Entonces el endeudamiento pues, definitivamente no estaba regulado. Entonces eso estaba delegado al Congreso, ¿no? Entonces la Constitución desde 1828 hasta de 1933, ¿ya? Señalaba que es atribución, ¿ya? del Congreso reconocer la deuda nacional y fijar los medios para consolidar y amortizarla, ¿no? Pagarla, ¿no? Similar a la anterior. ¿Dónde tiene mayor cuerpo, dónde tiene mayor importancia o relevancia? ¿No? La Constitución de 1979 y 1993, que prácticamente ambas ya reconocían que el Estado solo garantiza el pago de la deuda pública contraída por gobiernos constitucionales de acuerdo con la Constitución y la ley. Entonces ya la Constitución regulaba, ¿no? el endeudamiento y además señalaba que también debía estar regulado en una ley, ¿no? Entonces ya en estos tiempos también obedece a una planificación, entonces esa planificación, por ejemplo, ¿no? permite alcanzar estos objetivos como país, ¿no? Entonces estoy hablándoles, por ejemplo, de los planes de desarrollo, ¿no? que son a largo plazo, entonces ya trabajamos en base a eso, por eso es que el endeudamiento también, ¿no? es a largo plazo, ¿no? Y porque hay proyectos también que no se desarrollan en un año, sino en varios años, ¿no? Entonces ya va habiendo una unificación, una coherencia, ¿no? entre lo que se hace y lo que se planifica. Esto ya habíamos comentado, no voy a redundar, ¿no? Ustedes mismos han participado en ello, ¿no? Vamos a ver. Esto de aquí, bueno, les he comentado brevemente, pero aquí podemos observar, no sé si está ya. Bueno, les comento, ¿no? Entonces, miren, esto no se ha modificado, justamente, miren, ¿no? antes del inicio de las sesiones de clase, o a fines, ¿no? Pero del anterior semestre, ¿no? El presidente de la República, pues ha presentado los proyectos de ley, ¿no? ¿Qué ley? Ya les he dicho, de presupuesto, equilibrio financiero y de endeudamiento, ¿no? El plazo que tenían era el 30 de agosto de cada año. De hecho, han estado apretados, ¿no? ¿no? Porque ustedes saben que se ha dilatado la proclamación, ¿no? del nuevo presidente de la República de nuestro país, ¿no? Pero han tenido que cumplir, porque de lo contrario se significa hacer una reforma, modificar para ampliarlas, ¿no? Entonces, ¿no? lo han tenido que hacer así, como lo dicen, apresuradamente, pero lo han presentado. ¿Ya? Entonces, ¿qué más acá comentarles? ¿No? Miren, dice, y algo que hace rato comentamos, ¿no? El proyecto de ley, dice, ¿no? O perdón, el proyecto presupuestario debe estar efectivamente equilibrado. ¿Qué significa esto? ¿No?
Yo digo, esto voy a gastar y necesito 100.000 soles. ¿Ya? Un ejemplo. Y también debo yo, por otro lado, debo ver mis ingresos y debo tener también los 100.000. Ese es el equilibrio. Yo no puedo decir, no, yo no puedo, y esto tiene que asegurarse, ¿no? Yo no puedo decir, no, necesito 100.000 para gastar, pero y solo cuento 80.000. Y en el camino voy a obtener los 20.000. No. Por eso es que cuando comentábamos, ¿no? Lo que yo voy a ejecutar tiene que estar presupuestado. Se entiende que está presupuestado. No, no puedo decir que no hay presupuesto. ¿Qué más? Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. ¿Ya? El Banco Central de la Reserva, ¿ya? O dicen los del Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. Lo que pasa es que tiene un tratamiento especial ellos, ¿no? Los ingresos que van generando, ¿no? Por eso es que no se considera como ingreso fiscal y porque la norma expresamente también así lo señala, ¿ya? Pero generan, sí, porque si ustedes abren el Banco de la Nación, por ejemplo, presta, el Banco Central también hace préstamos, ¿no? Que quizás no son muy públicos, pero el Banco de la Nación sí son públicos, ¿no? Y entonces se paga bajísimas tasas de interés, ¿cierto? Entonces, de hecho, ahora este gobierno tiene la proyección de incursionar más en este préstamo que en préstamos a nivel de las micro y pequeñas empresas, y esa competencia genere también que las entidades privadas, los bancos también bajen su tasa de interés. Sería bueno, ¿no? Bien, ¿qué más dice? No pueden cubrirse, dice, mira, esto es importante, es un principio, no solo es una regla, sino también es un principio, dice, no pueden, dice, cubrirse con préstamos los gastos de carácter permanente. ¿Qué es de carácter permanente? Los sueldos de los docentes, ¿no? No, yo no puedo endeudarme para pagar eso, ¿ya? Eso y es una regla de oro, ¿ya? Principio, que está contenido en el artículo 78, ¿ya? ¿Qué más dice? No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública. También es otro principio que hay que destacar respecto al tema de nuestro curso, ¿no? Entonces, dice, muy bien, por supuesto, también no se puede olvidar del pago de la deuda. Entonces, tiene que estar, ¿no? Tenemos que asumir ciertos pagos. Entonces, eso se tiene que programar. No se puede desconocer eso, ¿ya? Entonces, si es que por ahora vamos a suponer, aunque es lo dudo, pero se olvidaron, se tiene que observar, porque nos dicen, no puedas aprobar un presupuesto que no contenga el servicio o el pago de la deuda pública. Muy bien. ¿Ya? Acá un poquito comparando, por ejemplo, con la República de Venezuela y también con la República de Argentina respecto al endeudamiento. A eso se le llama, ¿no? Constitución comparada. Ya no sé si vamos a tener el tiempo para que ustedes puedan revisarlas. ¿Ya? A ver, ¿qué tiempo nos falta? 10 minutos. 10 minutos, ¿no? No va a ser posible. Bien, a ver, ¿qué puedo en todo caso desarrollar aquí? Y así, ¿no? Ya, en todo caso les voy a comentar, ¿ya? Bien, vamos, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Por ejemplo, mira, el artículo 312, ¿no? Respecto al endeudamiento público, ¿qué es lo que establece, ¿no? En su Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Dice, la ley, dice, mire, fijará límites al endeudamiento público, de acuerdo con el nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión productiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública, ¿no? Entonces, nótese acá, por ejemplo, ¿se acuerda que hemos hablado, ¿no? Prudencia como principio, ¿ya? Capacidad de pago, ¿ya? Entonces, implícitamente podemos resumirlo en el principio de sostenibilidad fiscal, ¿no? Entonces, usted dice, ¿no? La ley fijará límites de endeudamiento, ¿no? En nuestro caso también hay la ley, fija, ¿ya? Yo le he dicho para la deuda externa e interna, fija. Y obviamente también lo hace de acuerdo a todo lo que acá también señala, ¿ya? Entonces, similar al nuestro, ¿ya? Y es más extensa, ¿no? Su artículo, pero nosotros es más concreto, ¿no? Dice, las operaciones de crédito público requerirán para su validez una ley especial que las autorice, ¿ya?
En nuestro caso hay una ley especial, sí hay la ley que es justamente solo un año. Ingresan o son vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre. De ahí ya no. Otra ley tendrá que haber. ¿Ya? Muy bien, salvo las excepciones que establezca la ley orgánica, ¿no? Su ley orgánica podría hacerle unas excepciones, habría que revisar esa parte, ¿no? La ley especial indicará las modalidades de las operaciones, formas, ¿no? De crédito, préstamos, leasing, arrendamiento financiero, ¿no? O puede ser emisión de bonos, letras del tesoro, etcétera, ¿no? Modalidades, ¿no? O también el otro que es endeudamiento para adquisición de bienes, ¿no? Créditos directos. Y autorizar los créditos presupuestarios correspondientes en la respectiva ley de presupuesto, ¿no? La ley de presupuesto también tiene que contemplar o señalar esos créditos. Como también implícitamente nos está... ¿ya? ¿Cuáles serían esas excepciones que establezcan, ¿no? O sea, no debe haber una ley especial, no es necesaria una ley especial para que te endeudes o autorice el endeudamiento. Entonces podría ser, por ejemplo, el desastre natural, crisis económicas, ¿no? Que también podrían estar, ¿no? Entonces, probablemente diga eso su ley orgánica, ¿ya? Porque son similares, ¿no? Nuestras constituciones con las de otros países. Bien, ¿qué más dice? La ley especial, ¿ya? De endeudamiento anual, ¿ya? ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que he dicho eso? La anual, igualito es en nuestro caso, será presentada a la Asamblea Nacional conjuntamente con la ley de presupuesto. Similar también al artículo 78, ¿no? ¿Ya? Y creo que implícitamente también es, ¿no? Ya está hablando del equilibrio financiero. ¿Ya? El Estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por órganos legítimos del poder nacional de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es, ¿no? Por no decir igual a la nuestra. Mire, concreto, muy concretísimo, ¿no? Corresponde, dice, ¿no? Al Congreso, ¿ya? Contraer empréstitos sobre el crédito de la ley. Pero el Congreso, ustedes saben muy bien que su función principal administrativa es la de legislar, entonces también podría crear una ley específica para materia de endeudamiento. Está en su facultad, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ¿no? Quien va a contraer el endeudamiento es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo, sino esta es una obligación que recae en el Congreso. Distinta a la de Venezuela y la distinta de nuestro país. ¿Qué más dice? Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. ¿Ya? Es decir, pagar la deuda. Entonces, esa es también su obligación. Entonces, no solo es, ¿no? Contrae, obtiene préstamos, sino también tiene que pagarlas. ¿Ya? Entonces, eso es también su obligación. Entonces, pero como les decía, en mérito a su facultad, que es la de legislar, podría regularlo en la ley, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, bueno, estas preguntas se tendría que absolver, pero bueno, ya el tiempo, a ver, no vamos a poderlo. ¿Ya? Pero sin embargo, tenemos unos minutitos, y a lo que les he comentado, de repente podrían responder, ¿ya? Que sería la parte práctica. ¿Ya? A ver, acá. ¿Quién celebra los contratos de endeudamiento en el caso de Venezuela? Y en el caso de Argentina. ¿No? A ver, yo no responderé. Ya, en el caso de Venezuela está delegado esto al Poder Ejecutivo. ¿Ya? Y en el caso de Argentina es el Poder Legislativo. ¿Quién renegocia o arregla los pagos de la deuda incumplida? Igual, ¿no? Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en el caso de Argentina. ¿Quién reconoce la deuda pública? En el caso de Venezuela, ¿no? Dice el Estado.
Ojo, el Estado básicamente se personifica para algunos autores en los poderes del Estado y para algunos sustancialmente, o sea, no desconociendo a los demás poderes, sino al poder ejecutivo. ¿Ya? Entonces, cuando dice el Estado, podemos decir, ¿no?, todos los poderes del Estado, los tres poderes del Estado. En cambio, en el caso, ¿ya?, respondiendo acá, ¿quién reconoce? ¿No? En el caso de Argentina, únicamente esto recae en el poder legislativo. ¿Ya? Y finalmente, ¿dónde se establecen los límites del endeudamiento? ¿Ya? En el caso de Venezuela, en una ley especial, similar a la nuestra. ¿Ya? Y en el caso de Argentina, si bien es cierto no lo establece, ¿ya?, pero podría darse también en una ley, porque es el Congreso que puede, pues tiene la facultad de legislar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, eso había que llenar aquí en este cuadrito, ¿no? Pero, lamentablemente por el tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Ya? Para finalizar. Ya, a ver, bueno, tratando de entender tu pregunta, ¿no? Em, la Constitución, ¿ya? No solo pues es un contenido de normas, ¿no?, de principios, sino también es el contenido, digamos, esencial, fundamental de ciertas funciones, ¿no?, que deben desarrollar determinados organismos, ¿no? Entonces, ¿no?, la Constitución, ¿ya?, es la norma suprema, no, son las reglas básicas, generales, que, que reglamentan o norman la conducta de aquellas personas a quienes se les delega el poder, ¿no? ¿A quienes se les delega el poder? Justamente a las autoridades o al gobierno de turno, ¿no?, a los que están actualmente administrando, ¿no?, o manejando o tomando las decisiones, ¿no?, del Estado, ¿no? Y normalmente pues eso vemos en los gobiernos de turno, ¿no? Entonces sí, ¿no?, partiendo de ese concepto que acabo de darles, en el caso del endeudamiento, ¿no?, en el caso de Venezuela, ¿no?, entonces ya la Constitución señala, ustedes también, que es la ley específica, ¿ya?, que va a desarrollar el endeudamiento, en cuanto a límites, en cuanto a excepciones, en cuanto a montos de endeudamiento, también desarrollará, ¿no?, en cuanto a responsables, ¿no? Y les comentaba que acá recae pues en el poder ejecutivo. Pero en el caso de Argentina, ¿no?, esta constitucionalmente está delegada, ¿ya?, aparentemente, les digo, al poder legislativo. Pero sin embargo, se ponen de acuerdo los congresistas y pueden sacar una ley y decir no, que lo haga el poder eh, ejecutivo. ¿Puede darse eso? Podría darse. Pero yo encuentro ahí una colusión, pues, porque ahí te dicen, ¿no?, el Congreso es quien se presta y el quien se debe pagar. Entonces, pero siempre hay la delegación de facultades, podría delegarse. Si la ley delega esa facultad, es lícito o es legal. Comentarles ya muy aparte de esto, y quizás sea una de las razones del fracaso de Argentina, porque saben que ustedes, justamente tomaba como ejemplo, ¿no?, ustedes saben cómo está Venezuela actualmente, política y económicamente, y quien le siga en esa tragedia es Argentina, ¿ya?
Entonces, ¿por qué le siguen? Sustancialmente porque su marco constitucional no es acorde a la realidad y a las exigencias mínimas para un país democrático, para un país que busca el desarrollo, ¿no? y el crecimiento económico, ¿no? Por ejemplo, comentarles por ejemplo, su Contraloría o su entidad fiscalizadora superior de Argentina no es como la nuestra autónoma, sino forma parte o es parte del poder legislativo. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí, no? Muchas competencias, muchas atribuciones del poder legislativo, lo cual genera ese desequilibrio, ¿no? de poderes, ¿no? Debería haber equilibrio de poderes, lo que tanto se exige en los países democráticos. En el caso de Argentina, ¿no? Entonces, al tener muchas competencias, muchas atribuciones, ¿no? puede haber llevado que han pasado y hasta la vigente estén tomando malas decisiones, ¿no? Entonces, por el desequilibrio de poderes que existe y porque ciertas instituciones no tienen esa autonomía, o sea, no controlan pues, correctamente. Entonces, porque al ser parte del poder legislativo, entonces es difícil de hablar de una autonomía plena o de ser imparciales objetivos en la entidad superior de control. Ahora, en el caso de Venezuela, pues se ha desconocido sustancialmente lo que está escrito en la Constitución por los autoritarios, desconocen la normatividad y hay bastantes ejemplos, ¿no? O sea, no siempre lo que está en la Constitución se obedece o se cumple, ¿no? Siendo un país democrático también se incumple. Y por ejemplo en nuestro país podemos hablar muy bien del tema de la prohibición de los monopolios, pero no se ha respetado esto. Y lamentablemente quienes debieron poner a hacerle respeto, que es en parte ese poder judicial sustancialmente, y también debió entrar ahí el poder legislativo. Pero no, han permitido que esto pase. Y eso es la consecuencia que hoy vivimos. Bien, creo que ahora ya me he extendido ya. Sí, ya me pasé 3 minutos.